Descripción de personajes, propósito, características y elementos del cuento. Cuarto básico, Departamento de Lenguaje y Comunicación. Buenos días niños, hoy les invitamos a poner mucha atención en el video de cuento y descripción de los personajes. Les servirá para hacer su tarea de Classroom. Les mandamos un abrazo muy grande a cada uno de ustedes. Antes de comenzar, recordemos el propósito, características y elementos principales de los cuentos. Refresquemos la memoria. El cuento es un texto literario. El autor puede usar su imaginación y creatividad. Pertenece al género narrativo. Un narrador cuenta la historia. El texto se escribe en prosas, de margen a margen. Un cuento puede tener muchos propósitos, pero el principal es entretener al lector. La estructura del cuento es la siguiente: inicio, desarrollo y final. En el inicio se presentan a los personajes y el lugar donde ocurrirá la historia. En el desarrollo se relatan todos los sucesos, acontecimientos y problemas que le ocurren a los personajes en la historia. Y en el final se solucionan los problemas. Todos los cuentos tienen un conflicto principal, que es el momento de quiebre que hace que comiencen los problemas, es decir, la acción de la historia. Este conflicto siempre está entre el inicio y el desarrollo. Es muy importante que seamos capaces de localizarlo cuando leamos una historia. El ambiente es el lugar o los lugares donde ocurre la historia. El narrador es la voz que cuenta la historia. Puede estar en primera persona, que es cuando el protagonista cuenta su propia historia, o en tercera persona, que es cuando es una voz que no participa de la historia, pero conoce todos los detalles y secretos de los personajes. Los personajes principales son los más importantes de la historia. Sin ellos, el cuento no se puede llevar a cabo. A veces nos encontramos con el protagonista y antagonista. El protagonista es el personaje principal con el que nuestro público debe empatizar. El antagonista representa una fuerza opuesta que impide que el protagonista intente alcanzar su objetivo. Los personajes secundarios son los que acompañan a los personajes principales. Tienen una participación menor en la historia. ¿Qué es describir? Describir es explicar con detalles las cualidades, características de algo o de alguien. Estas características pueden ser físicas o psicológicas. Las físicas indican lo perteneciente o relativo a la constitución corpórea. Hacen referencia al exterior de una persona, por ejemplo, su altura o su peso. Las psicológicas consideran todo lo relativo a la manera de pensar, sentir y comportarse de un individuo. Estas características siempre deben justificarse con una acción de la historia. Veamos el video de un cuento y pensemos, ¿cómo es el personaje principal, física y psicológicamente? Recuerda que debemos fundamentar nuestra respuesta con información del texto, así que debemos poner mucha atención. Buenos días, Chili. Oh, vaya. Sabía que este día llegaría. Te veo luego, Chili. Yo voy a hacer unas cosas.
Perdonen, ¿han visto mi nevera? Gracias. Chile, ¿por qué lo has hecho? ¿Esto? ¿Qué pasa con esto? Oh, no iba a reemplazarte. ¿Ves? No deberías sacar tus conclusiones así. ¿Cómo es Chile? Después de ver el cuento, podemos decir muchas características físicas de Chile. Por ejemplo, su forma es rectangular, su cuerpo es de color celeste, sus manillas son de color gris, sus brazos, cejas, boca y ojos son de color negro y también podemos decir que es un modelo antiguo de refrigerador. Para encontrar las características físicas debemos fijarnos en cómo es el personaje por fuera. Hay veces que no vamos a tener una imagen del personaje y vamos a tener que buscar las características explícitas o implícitas en el texto. Si están explícitas es que aparecen escritas. Por ejemplo, su pelo era de color rubio y yo puedo tomarla y usarla en mi descripción. Si las características están implícitas, nosotros debemos tomar las pistas que nos da el texto para descubrir la característica. Por ejemplo, si nos dicen que su cabello era del color de los rayos del sol, nosotros podemos deducir que el personaje tiene el pelo de color rubio. Las características psicológicas son las que nos hablan de la personalidad del personaje. Pueden estar de forma implícita o explícita, pero siempre debo justificarla con acciones de la historia. Por ejemplo, puedo decir que Chile es cariñoso y que se nota porque cuando cree que su dueño lo va a reemplazar, abraza con las manos una fotografía de ambos. Ahí estoy justificando la característica con algo que ocurrió en la historia. También podríamos decir que es pesimista porque lo primero que piensa al ver la foto del nuevo refrigerador es que lo van a reemplazar. Para hacer la descripción del personaje debemos mencionar su nombre, las características físicas y luego las características psicológicas justificadas con acciones de la historia. Leamos cómo debería quedar nuestra descripción. Chile es un modelo antiguo de refrigerador de color celeste. Sus manillas son de color gris y sus brazos, cejas, boca y ojo de color negro. El personaje es cariñoso porque cuando cree que su dueño lo va a reemplazar, abraza con sus manos una fotografía en la que aparecen ambos. También es pesimista porque lo primero que piensa al ver la foto del nuevo refrigerador es que lo van a reemplazar. Juntando la información que recolectamos física y psicológica del personaje, estamos listos. No olviden siempre usar mayúsculas y puntos cuando sea necesario. Gracias por la atención. Ahora es su turno. Diríjanse a la tarea 29 de Classroom y realicen la descripción del otro personaje del cortometraje. Un abrazo muy grande para cada uno de ustedes de parte de sus moros de lenguaje.